todas. Qué bueno. Y nos tenemos que ir 5 minutos antes. Así es que nos va a Sí, aplicar. fíjate nomás si estoy bien encuadrado ahí, así. Fíjate, Bueno. argentino, ¿no? Sí. Yo viví en Uruguay, en Montevideo. Ah, Qué lindo. ¿Cuánto tiempo recuerdas? Es Que que aquello sí que pues la pues iba junto con él. Oh, Y luego fuisteis a Camp. no, fue hace ya tiempo. No, fue antes de verano. Junio. Cuando nos fuimos en campo íbamos de ¿Y quién lo prisa. va a Chicas, ya estamos en vivo, no sé si alguien ha sumado, pero yo ya he abierto el Instagram porque estamos probando un nuevo formato. Recién acabamos de conocer a Alejandro que se ha sumado al equipo del Rockland Speaker Commerce y hay todo un cambio, hay más manos ayudando a que esto se expanda y se organice. Entonces, por eso no sale más, a partir de hoy no va a salir más las charlas, no van a salir más en directo por el canal de Rockland, como siempre se hacía, sino va a haber otra transformación que va a ir saliendo en el canal de YouTube de Rockland y van a ir haciendo un uso más selectivo de la información que compartimos. Entonces, como es la primera vez, hoy lo estamos emitiendo desde el canal de Instagram mío y de mi esposa Evangelina, que se llama Jake Benestar, el canal, y es el tercer encuentro. Les agradezco primero a Rockland por crear este espacio, segundo a Meli por organizarlo, a Alex Armengol por sostenerlo, a todos los que están haciendo posible que esto hace ya 2 años y medio sea una realidad, desde Andorra compartir conversaciones poquito que nos abran la cabeza. Bueno, en mi caso, no sé si las chicas me presento por las dudas que para decir cumplir la formalidad. Mi nombre es Gustavo Corradi, como bien han pillado, soy argentino de Córdoba, hace 7 años que estoy aquí en Andorra. Una de mis pasiones ha sido siempre la física. En los últimos años he encontrado una forma de mirar la física y de mirar la ciencia que me hace mucho sentido para poder compartir con otros. ¿Por qué? Resulta que estamos en un mundo moderno con muchos campos de información, muchas escuelas, muchas visiones de la realidad que a veces nos chocan. No porque esté mal que haya muchas, sino porque desde hace por lo menos 300 años todo el mundo occidental decidió elegir una forma de mirar el mundo, de mirar la naturaleza, de mirarse a sí mismo, que es la mirada de la ciencia, ¿no? La mirada científica. En la Edad Media tuvimos la mirada religiosa, quizás hace 600 años antes de Cristo en Grecia tuvimos la mirada filosófica, antes de la mirada filosófica tuvimos la mirada más mítica, ¿no? Del mito. Entonces ha habido muchas formas de ir mirando el mundo de acuerdo a cómo la humanidad ha ido evolucionando. Entonces en el mundo moderno nadie discute el gran logro de la ciencia y de la tecnología para explicar todo lo que vivimos, ¿cierto? De hecho, somos hijos de la ciencia. ¿En qué aspecto? Cuando la comida que comemos está totalmente trabajada con fertilizantes, con productos químicos, con procesos tecnológicos. Esa tecnología es una evolución de la revolución industrial. Los móviles que usamos es todo una evolución de los transistores, de la electrónica, de los campos electromagnéticos que sabemos manejar. Los aviones más pesados que el aire vuelan gracias a la física, a haber entendido la física. Y tenemos cosas como muy exóticas, como formas de explorar el cuerpo humano para la salud o solamente para hacer chequeos, que están usando desde hace ya 30 años resultados que vienen de la física cuántica, ¿no? De la física más revolucionaria de hace 100 años. Entonces, es indudable que la ciencia forma gran parte de nuestra vida cotidiana. Sin embargo, muchos hemos perdido el contacto con la forma de ver el mundo que la ciencia trajo. La ciencia, ¿qué es lo más bonito que tiene la ciencia? Es el mantener despierto una curiosidad innata en el ser humano que muchas veces se los atribuimos a los niños. Esto de querer entender, probar todo, ¿no? Llevarlo a la boca, tocar, ¿cierto? Y esa forma de asombrarse ante el mundo
como la ciencia que hemos elegido hacer es una ciencia muy especialista, muy especializada, muy dividida en compartimientos, que esto no tiene nada que ver con aquello, que la biología es una cosa, la microbiología otra, la medicina de acuerdo a qué rama, la física, que hay como 20 ramas de física. Entonces, nos hemos especializado tanto que hemos perdido la visión de conjunto. Y el perder la visión de conjunto tiene un precio caro que podemos pagar, que es desconectarnos cada vez más. ¿De qué? De nuestro entorno natural, de nuestros propios cuerpos, de nosotros mismos, de la sociedad. ¿Por qué? Porque estamos tan concentrados en describir al detalle una mínima parte del gran conocimiento humano que nos perdemos. Entonces, en este contexto, mi propuesta es invitarlos a empezar a conocer una nueva forma de ver el mundo, más holística, más integral, que no viene ni de la espiritualidad, totalmente respetable el camino, no viene desde lo esotérico, también respetable, no viene de la filosofía, sino viene de la ciencia. ¿Por qué? Porque la ciencia muy moderna, de los últimos 30 años, empieza a encontrarse con resultados y con formas de entender el mundo que empiezan a explicar intuiciones, percepciones que hemos escuchado desde hace milenios en boca de otros grupos de conocimiento. Por ejemplo, no es raro escuchar en el budismo o escuchar en las religiones orientales que todos somos parte de algo más grande que nos contiene, todos somos parte del uno. No existen muchos, sino existe solamente un gran espíritu que nos habita a todos, por supuesto. Uno, si es muy racional y muy científico, se asusta. ¿Qué hago con eso? ¿Qué hago con esa vastedad? Sin embargo, hoy la ciencia empieza a acercarse a esa vastedad de una forma que me gustaría decir, con respecto a todos los científicos que hagan ciencia dura, pero de una forma más humana. ¿Por qué digo una forma más humana? Porque a veces, en el celo de buscar el último detalle dentro de un laboratorio, los mismos científicos se han desconectado de su propia naturaleza humana. Entonces, hay hoy una nueva ciencia que está surgiendo, empieza a conectar todo. Por ejemplo, tenemos una nueva biología, se han escuchado el nombre de Bruce Lipton, se llama Biología de la Creencia, su libro, donde en lugar de pensar que estamos todos determinados por nuestros genes, que la epigenética, o sea, todo nuestro entorno, influye cómo nuestros genes se manifiestan. Entonces ya la biología está mostrando cosas nuevas. Las neurociencias ni hablemos. Entender cómo emoción, pensamientos, sentimientos quedan grabados en nuestra memoria corporal, cómo nuestros hábitos crean patrones como rutas en el cerebro, huellas que repetimos. Hay un hermoso entonces campo que hoy está empezando a dar una visión más integral. En ese campo, ¿sí? Gustavo, perdona que te corte. En julio estuve con Hameroff. ¿En dónde? Ajá. Y me puedes traer, Tengo las diapos aquí. No, pero ponlo sobre mesa. ¿Qué te trajo a ti Hameroff? O sea, en fin, Hameroff junto a Hameroff es un anestesista. Bien. Junto a Penrose, que es el físico cuántico que la está guiando. Sí. Que está justamente saliendo de esa cultura científica que no la... Y entonces se han juntado los dos. Sí. Porque se han fijado que en todas las neuronas hay el canal, ostras, el nombre no me acuerdo. No importa, pero lo que has captado. Es ahí donde, o sea, aquí la pregunta es una pregunta universal, que es ¿dónde está nuestra conciencia? Bien. Entonces, el dónde está nuestra conciencia he ido a buscar y ahí, o sea, con esto estás demostrando que precisamente la conciencia no está dentro del cuerpo. Y ahí entramos en el campo. Pero ese es el canal por donde nuestro cuerpo es la antena. Bien. Es la antena por nuestro cuerpo. Gracias, Alex, porque eso nos pone directamente sobre el tema de hoy. El tema de hoy es recuperar un poquito el concepto básico de resonancia y poder de una forma amena y con algunos que se llaman experimentos de pensamientos, no he traído nada para experimentarlo, si vamos a tratar de imaginarnos juntos algunas cosas, es poder volverse a
conectar con un fenómeno que lo vivimos todos los días, pero que no hemos olvidado que es fundamental y que es muy importante, que es el fenómeno de la resonancia. Entonces vamos a empezar, yo voy a ir nombrando cosas, les voy a mirar la cara, si veo que no entienden, me freno y expando un poquito. Entonces, una de las primeras, para hacer un recorrido, la ciencia unificada básicamente parte de algo que la ciencia no unificada había dado por dogma, que la mente y la materia son dos campos separados, que la materia y la energía son separados, que podemos entender un todo si lo dividimos en partes como un reloj. Eso sigue siendo para muchos la realidad. Tratan de entender algo y lo desarman en partes. Pero todos sabemos que si un pobre animal o un ser vivo lo desarmamos, deja de estar vivo. Entonces, no es posible seguir teniendo esta mirada que se llama reduccionista, que rompe todo lo que existe, que es una unidad, en partes para entenderla. Hay otra forma de entenderlo. ¿Cómo es la otra forma de entenderlo? Empezar a ver qué tenemos todo en común. Cómo funcionamos como sistema. Cuando necesitamos entender una parte, es lícito desarmarlo y es útil y tenemos una ciencia que nos ayuda. Si se rompe un hueso hay que volver a colocarlo en su lugar. No podemos estar meditando 5 años para que el hueso se coloque solo. Ahora, si queremos encontrar otras afinidades, quizás sí tengamos que encontrar un momento tranquilo, aprender a respirar de otra forma, conectarnos con nuestro interior y empezar a descubrir que lo que decían las máximas espirituales de que conócete a ti mismo y mirar hacia adentro es la forma de conocer el universo, hoy empieza a ser una realidad física. Hoy empieza a ser una realidad física. ¿Por qué empieza a ser una realidad física? Vamos a poner sobre la mesa de entrada una frase que está muy, muy comida, pero que poco se explica. El universo no es un lugar donde la vida aparece, la vida y la organización y el orden es algo extraño, porque todo lo que vemos desde que nacemos son espacios que están ordenados. El sol sale todos los días, la luna hace su ciclo cada 28 días, las células se renuevan, respiramos, inspiramos y expiramos, y eso nos conecta con el aire, que es común a todos. Aunque tengamos distintas razas, distintos colores, el aire es el mismo. Las células que nos conforman están hechas de elementos que nacen en las estrellas. Entonces, es mucho más lo común que tenemos que lo que nos separa. Entonces, sencillamente, la ciencia unificada lo que hace es elegir el foco. Vamos a mirar lo que nos une, sin perjuicio de la ciencia que necesita seguir viendo las cosas por separado. Entonces, lo primero que ha sido fuertemente puesto sobre la mesa, gracias a la física cuántica lo hemos podido medir, es que lo que tenemos en común no es la materia de la cual estamos compuestos, estamos siempre tratando de pensar en cuál es la partícula fundamental. Mientras más energía pongamos para hacer un acelerador de partículas que choque y por la energía cree partículas, mientras más energía le pongamos, más partículas vamos a encontrar. No es por ahí el camino. Lo fundamental no es la partícula fundamental, lo fundamental es la dinámica de la energía. Eso es lo primero que pone la ciencia unificada sobre el tapete. Energía y materia son interconvertibles, por eso existió la bomba atómica y la física atómica, que descubrió que rompiendo un átomo se libera gran cantidad de energía. Entonces, eso, para la gente de a pie, sin saber las fórmulas, nos tiene que empezar a traer cerca de que la materia y la energía se empiezan a interconvertir, empiezan a cambiarse como son ingredientes que en ciertas condiciones cambian. O sea, yo con energía puedo crear materia y con materia puedo hacer una bomba que libera gran energía. Entonces, ese es el primer cambio que los invito a que vayamos integrando, que materia y energía son diferentes manifestaciones de una única realidad. No hay dos cosas, no hay materia y energía. Solo hay energía que se organiza de diferentes formas y que nos aparece en algunas condiciones como materia, como sólido, como algo impenetrable.
Sin embargo, insisto, volviendo a la física cuántica, sabemos que si vamos, por ejemplo, un estado que en la física se usa mucho para tratar de entender los sistemas físicos es pensar el cero absoluto, porque hay una ley de la termodinámica, que lo sabemos cuando ponemos a calentar agua, que mientras más energía tiene un sistema, más se mueven las moléculas, ¿cierto? Un agua caliente que está por hervir se mueve y un agua fría llega a congelarse. Entonces, todos intuitivamente tenemos una conexión que mayor desorden, mayor calor, mayor temperatura, mayor movimiento. Entonces, en algún momento la física pensó y dice, bueno, si podemos llegar a un cero absoluto, en ese cero absoluto debería haber no movimiento. Y en ese cero absoluto, que se llama el estado de energía del punto cero, se ha descubierto que hay una radiación remanente. ¿Cómo una radiación? Es como haber apagado todas las luces de la habitación, todas, las luces del wifi, del móvil, todo, y sin embargo seguir viendo luz. Hay algo que no cuadra. Eso que no cuadra es que hay una radiación de fondo que se puede medir y es una vibración, una oscilación. ¿De qué? De un campo electromagnético. Como si fuera una onda de radio, pero no en una onda tan macroscópica, tan grande, sino tan pequeña que nosotros no la percibimos directamente y que incluso en la mayoría de los estados parece que estuviera vacío, porque haciendo experiencias es como si viviéramos una piscina de agua que está sumamente quieta, que no tiene ningún color el agua. Por momentos pensamos que no hay nada, hasta que si en esa piscina tenemos una alberca, tenemos un tapón, quitamos el tapón, de golpe ¿qué pasa? Empieza a haber una dinámica, se empieza a formar un vórtice, y ese vórtice no es para nada extraño, porque ¿en dónde vemos vórtices? En todos lados, en un huracán, en una galaxia, en el movimiento, por ejemplo, del agua a través de una alberca. Y ese vórtice, que incluso, esto no es ciencia, pero se ve en muchas tradiciones, hay mucho arte basado en visiones internas, en intuiciones que vuelven a marcar el vórtice como algo fundamental. Realmente es así, es fundamental. ¿Por qué? Porque todo lo que la física hasta el día de hoy ha podido investigar, hasta lo más pequeño, no solo que no está quieto, sino que está girando sobre sí mismo. ¿Y por qué es importante? Porque eso es lo primero que hemos olvidado cuando hablamos de vibración. Mucho de lo que hemos recibido, por ejemplo, alguna terapia, de ir a un baño de gongs, ¿ya? O de ir a un masaje energético, de hacer reiki, o incluso de tocar un instrumento. Nos hemos olvidado, pensamos que la vibración en general, nos pensamos que es una vibración, como una cuerda, ¿no? Que hace así, ¿cierto? Una cuerda que se mueve, es una vibración. O tiramos una piedra en el agua, bueno, y vemos las ondas. Casi nunca conectamos una vibración con un giro. Y lo que gira, si ustedes no sé si viven en la ciudad, cuando escuchan un taladro o una sierra, hace un ruido insoportable, ¿no? ¿Y qué es eso? Es una vibración, es una frecuencia. Porque es tantas vueltas por segundo, genera un sonido. Quizás mientras más vueltas, llega un momento que no lo escuchamos más, pero sigue habiendo vibración. Entonces, vibración y oscilación, giro sobre sí mismo, son sinónimos. Entonces, sabiendo eso, de que todo es vibración, también podemos tomar el sinónimo de que todo es spin, se llama en inglés, giro sobre sí mismo. Todo está girando. Si todo está girando, todo está vibrando. Entonces, lo primero que pongo sobre la mesa. Ahora, conocemos algunas oscilaciones con las cuales hemos interactuado y no nos damos cuenta que esa interacción empieza a tener algo de resonancia. ¿Quién no ha llevado a su niño, a su nieto, a un columpio? ¿Cierto? ¿Y qué hacemos con el columpio? ¿Estamos constantemente empujando el columpio? No. Le damos un empuje, el columpio empieza a tener una oscilación. ¿Alrededor de qué? Del punto de reposo. Eso es una oscilación. Básicamente es una oscilación. Es un cambio, en este caso de amplitud,
alrededor de un punto de reposo. Y esa oscilación, que si estuviera todo bien aceitado y no hubiera fricción, seguiría para siempre. Todos hemos descubierto que si le empezamos a empujar justo en un momento adecuado, no en cualquier momento, ¿qué pasa con esa oscilación? No solo que se continúa, sino que si damos justo con el empuje justo, empieza a aumentar de amplitud. Ese fenómeno es la resonancia. La resonancia tiene que ver con acoplarse, acompasarse, sincronizarse con un estímulo. Los físicos les gusta decir la perturbación, por ahí es una palabra muy fuerte, ¿no? Pero es eso, una perturbación, una molestia que empieza a ser periódica, por ende tiene una frecuencia, y si yo acompaso esa frecuencia pasa un fenómeno maravilloso y también que nos puede llenar de miedo. ¿Por qué? Empieza a haber un fenómeno que se empieza a acumular ese empuje que yo doy, sabemos que es fuerza, ¿no? Energía, estamos poniendo energía. El fenómeno de resonancia nos dice, ya lo voy a contar otros ejemplos, que cuando entra ese acompasamiento, la amplitud de la energía se empieza a acumular. Es como que cada vez que damos en el momento justo, se empieza como a hinchar, a llenar. Y eso, en el columpio, ¿qué hacemos? Podemos perder el niño, ¿no? Que se nos pasa. Ok. Pero también lo sabemos desde otros ejemplos. Si tenemos un altavoz, ahora que le gustan a los chicos de ahora, los reggaetón con mucho bajo, ¿no? Si da justo una intensidad y da justo con que algún vidrio, naturalmente ese estímulo es lo que se llama la frecuencia natural, o sea, si lo tocamos al vidrio y lo dejamos, el vidrio hasta que se acomoda, vibra también. Si esa vibración de alguna forma está compasada con ese estímulo del bajo, empieza se rompe el vidrio. Entonces hay algo de la resonancia, que ya vamos a tratar de ver ejemplos más constructivos, pero los primeros ejemplos que tenemos de resonancia son destructivos. Pero no es malo que sea destructivo, porque si vemos que está habiendo como un traspaso de energía, todos sabemos que el mundo de hoy tiene gran escasez de energía. Estamos constantemente viendo que producimos energía por explosión, ¿cierto? Que perdemos mucha energía en calor y el auto se mueve un poquito y generamos CO2 y estamos buscando otras formas más sanas, más constructivas de generar energía, y estamos empezando, hay físicos que están empezando a mostrar que el fenómeno de resonancia permite acumular energía. Entonces quizás allí haya una pista para poder en algún momento generar energía entrando en sintonía con el cosmos, con la naturaleza, no explotando cosas. Entonces por ahí viene el por qué yo he elegido hoy conversar un poco de resonancia, porque es un fenómeno que es muy cercano y que realmente nos puede modificar la vida sobre el planeta Tierra en los próximos no centurias, en los próximos años, porque podemos llegar a encontrar fuentes de energía que en lugar de romper cosas se acompasen. Entonces por ahí va mi propuesta, de ir abriendo estos temas de una forma intuitiva, ¿no? Después, mientras más conocimiento de ciencia hay, más podemos ir a los números, a lo duro. Pero hoy, como mi rol es ser divulgador, no es responder tantas preguntas como abrir preguntas. Eso es lo que les propongo hoy. Entonces, hay un fenómeno, no sé si alguno ha tenido educación cristiana católica, hay un fenómeno de resonancia que es bíblico, que es la famosa destrucción de las murallas de Jericó por Josué. No sé si alguien se acuerda de la escena. Había en algún momento alguna lucha contra el pueblo judío en el Medio Oriente y Josué recibe, como en ese momento estaban bastante conectados, andaba muy bien el wifi con Dios. Los profetas en general son personas que de alguna forma tienen una conexión con lo invisible, ¿no? Josué recibe el dato de que para poder ganar el sitio de la ciudad de Jericó, que estaba amurallada, tenían que caminar y girar haciendo realmente fuerza a un cierto ritmo y sonar trompetas. ¿Y qué dice la Biblia? Que después de tantas vueltas y de tantos soplidos, las murallas cayeron. Eso es resonancia. No es otra cosa que resonancia. Es haber entrado en fase,
en fase tal que todo empezó a sincronar hasta que el material no aguantó más. Eso es resonancia, ya está en la Biblia. ¿Qué otra resonancia conocemos? Las cuerdas de la guitarra. Si tocamos una cuerda de la guitarra y otra guitarra cercana, como en general las cuerdas están afinadas a una tensión similar, esa perturbación, la otra cuerda que está cerca, ¿qué es el sonido? ¿No? Es perturbación de presión en el aire, ¿no? Entonces la otra cuerda de guitarra suena por simpatía. Uno toca una y la otra suena. Eso también es resonancia. Después, los instrumentos, en general, cuando emiten una nota, uno escucha una sola nota. Pero en realidad, no sé si les ha pasado que por ahí hay como sonidos artificiales que son como duros. En cambio, los instrumentos son como suaves. ¿Por qué? Porque los instrumentos, como no son mecánicos, pero no son electrónicos, no producen solo la nota que tocan, sino producen un montón como si fueran de otras olitas más pequeñas que se llaman armónicos. ¿Qué es lo armónico? Es frecuencias, oscilaciones que tienen alguna relación con la oscilación mayor. Entonces, cuando uno toca un instrumento no suena una sola nota, suena un grupo de notas, como una familia de notas. Es como si en el tema de las mamushkas rusas, uno cada vez que tuviera una mamushka y la mueve con otra, piensa que es una sola, pero en realidad si la abre tiene un montón de otras mamushkas. Eso los músicos lo conocen, los físicos lo conocen, y las invito ahora a que en algún momento busquen en YouTube, por ejemplo, armónicos, música con armónicos, cantos con armónicos. No sé si alguien alguna vez ha escuchado, hay unas técnicas de meditación donde se empieza a entonar solamente vocales, como el OM, ¿no? OM. Y si uno se suelta en nuestro cuerpo humano, que es maravilloso, tenemos cavidades. Entonces esas cavidades, uno soltando un poquito la voz, yo no lo voy a hacer, no soy para nada afinado, pero si uno suelta y hace un tono como esto que está sonando no es el tono original que yo hice, sino es la reverberación que se sube por la garganta y resuena. Eso también es resonancia. Entonces lo que les estoy contando es que todo el universo, desde la física misma, nos está mostrando que hay una forma natural de transmitir perturbaciones, ondas, vibraciones, energía y por ende información. ¿Por qué? Porque si yo tengo un medio que puedo controlar, ¿cómo lo hago sonar? Y tengo algo que por simpatía también empieza a sonar, y yo empiezo a hacer, por ejemplo, el código Morse, pip, 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 en esto. Y esto solamente por resonancia empieza a repetirlo, estoy transmitiendo información. Porque un código Morse se entiende, un código Morse se puede después de decodificar. Entonces la resonancia puede ser una forma muy natural de transmitir información. Entonces, hoy en día hay un científico que yo sigo y respeto, y todo un grupo de científicos a su alrededor, que se llama Nassim Haramein. Es suizo de origen iranio. Él no estudió física, él fue autodidacta, que hace 30 años ha descubierto y viene proponiendo una teoría que muestra y demuestra cómo desde lo infinitamente pequeño hasta lo infinitamente grande, todo está organizado en escalas que son armónicas y que se conectan por resonancia. Entonces, hoy hay todo un grupo de científicos, no solo de Nassim Haramein, sino que están empezando a investigar cómo, por ejemplo, jugar, como hacen los científicos, que son con juguetes grandes, crear un gran imán, un imán, ¿no? ¡Tac! Un imán que, por ejemplo, le genera un campo que empieza a vibrar de una cierta manera, y eso, poniendo ciertos elementos en el medio de ese campo, empiezan a detectar que se generan microcorrientes, por ejemplo. O en la NASA, por ejemplo, han encontrado que
armando un cono y haciendo rebotar ciertas frecuencias, todas esas frecuencias al final de todo generan como si fuera un chorro, como vemos en los cohetes, pero no un chorro de materia, sino como un resultado final de unos campos que chocan contra el vacío. Es como cuando uno está en la piscina y hace así con la mano y tiene la resistencia del agua. Bueno, el vacío está lleno de energía. Y ya hoy hay un modelo, un prototipo funcionando, por ejemplo, para cuando necesitemos dejar la Tierra y no conquistar, explorar otros mundos, tener una forma de propulsión que no es explotando, sino es, con una forma determinada, hacer rebotar frecuencias que al final generan un impulso. Entonces, si ya hoy existe un prototipo, quiere decir que hay mucho por allí por explorar y por desarrollar en una ciencia que de alguna manera empiece a explicar que todo lo que está vivo y presente y existe es como un resultado de una resonancia a diferentes escalas, y que si aprendemos a de alguna manera manejar, a gestionar esta resonancia, podemos tener energía libre, podemos tener otra forma de transporte, porque así como hoy los aviones vuelan por haber entendido cómo es la física del aire, dentro de unos años podemos tener una física que haga que el peso de este cuerpo cambie. ¿Por qué? Porque el peso es una interacción de toda la energía, de todas las moléculas que están recibiendo una interacción, ¿cierto?, de algo más masivo que es la Tierra. Pero hoy, gracias a la ciencia unificada, se está descubriendo que eso que hemos llamado hasta hoy gravedad también es un fenómeno de resonancia. Entonces, si la ciencia empieza a explicar que esto es resonancia y encontramos, es como si le pusiéramos un altavoz aquí abajo, que vibrando de alguna forma, esto empieza a levitar. Podemos tener una forma de transporte mucho más eficiente. Todo eso hoy ya está lejos de la mística y lejos de la ciencia ficción. Está siendo ciencia, que hoy está siendo investigada. Así que un poquito esto es lo que hoy quería compartirles, para que abrir la curiosidad y empezar a explorar en su vida qué es la resonancia para ustedes. Explorar con el canto, explorar con los columpios o los mismos diapasones. No sé si han hecho alguna vez estos diapasones que se golpean y se ponen en el cuerpo. Bueno, todo eso, si sienten curiosidad, mi motivo de hoy es animarlos a que sigan explorando, porque parece ser que hay algo fundamental del universo que hoy nos está diciendo: hey, exploremos esto, que puede ser la solución para muchos males que hoy tenemos por una ciencia que hasta hoy estaba siendo desconectada. Y la propuesta es ir caminando juntos hacia una ciencia unificada, hacia una ciencia interconectada que nos permita en los próximos años hacer un salto como civilización, ser un poquito más armónicos. Esta es la propuesta de la serie de charlas que vengo trayendo aquí una vez por mes, que es hablar de ciencia unificada, y voy eligiendo algún tema para que vaya como resonando. Me salió el tema, vaya resonando. Nos gustaría, no sé cuánto tiempo tenemos. Las 8 y 7 minutos. Bueno, usamos 10 minutos cómodos. Si tiene alguna pregunta, alguna idea que se le haya estimulado con esta charla mía, si se les ocurre algún fenómeno. A mí se me venía una experiencia que tuve en un momento que éramos como 100 personas, un montón de gente. Gracias. Estábamos todos con tambores. Entonces nos hizo a propósito el que guiaba, que cada uno tocara lo que quisiera. Y siguiera tocando y tratar de concentrarse solamente en lo que... Y llegó un momento que estaba todo en una misma métrica. ¿No? Entonces me suena que eso también tiene que ver, ¿no? Como que Bien. hay algo que se acompasa y cada uno podría estar tocando como más rápido, más lento, pero en un mismo Bien. compás. O Sí, sea, ahí eso, hay muchas experiencias que muestran eso. Desde la experiencia de hace por lo menos 100 años, cuando empezaron los relojes de péndulo, muchos relojeros se dieron cuenta que dos péndulos, o sea, dos objetos mecánicos
funcionando hacia el azar, en algún momento se sincronizaban o iban al mismo fase o opuesto, pero se sincronizaban. Es más, estuve leyendo un poquito para hoy que no se me ha ocurrido que existieron incluso modelos de relojes, hasta de pulsera, donde el fuelle, que es un resorte, hacía mover dos péndulos que también entraban en resonancia. O sea que la resonancia es un fenómeno que se conocía desde lo físico, pero no se estuvo explorando en todo el potencial. Entonces, esto de los tambores también es entrar en fase y en resonancia de alguna manera. No sabemos exactamente el procedimiento cómo es, pero de alguna manera somos todos seres físicos, estamos moviéndonos y estamos generando una perturbación que es ritmo, ¿no? Como todos los pueblos han desarrollado su música, empezando siempre por el ritmo, y aparentemente hay algo que es tan físico que tocando como si fuera aleatoriamente terminamos sincronizándonos. Entonces, eso pasa también con el ciclo menstrual, por ejemplo, de las mujeres, que es Cuando viven en una misma casa. Sí. que también está comprobado que cuando viven en una misma casa un suficiente tiempo también se sincroniza. Quiere decir, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Es más natural sincronizarse que desconectarse. Sí. Entonces esa es mi invitación, que vayamos percibiéndonos y observándonos y que nos pillemos cuando estamos tan fuera de sitio que nos peleamos con nosotros mismos, con el marido, con los otros, nos chocamos. Y en ese momento, en lugar de tratar de cambiar el otro, decir, ¿no será que me salí de fase? ¿No será que yo perdí la resonancia? ¿No será que hay algo que me ayude a volver a conectar con la resonancia? Y hoy hay muchas ofertas positivas. Hay ofertas desde música por YouTube para aprender a escuchar y empezar a cantar, hay propuestas de cantar mantras, hay propuestas de bailar de una forma consciente, hay muchas técnicas y herramientas que nos pueden ayudar mucho hoy si dejamos entrar este concepto olvidado de entrar en sintonía. Es más natural estar en sintonía que estar desintonizado. Lo que pasa es que nos hemos olvidado de eso. Otro ejemplo que me parece muy bonito es, si tuviéramos un grupo de personas subidas en un escenario que no quepan más, que estén todos apretados sobre un escenario, ¿cierto? Y tocamos una alarma, algo estridente, algo no armónico, algo desarmónico. ¿Qué es la respuesta natural? El caos, ¿no? El choque, el golpe. Ahora, ponemos ese mismo grupo de personas, le enseñamos una melodía y una coreografía. Y con esa información que no está presente, o sea, si alguien de afuera no sabe que ese grupo de personas tiene una coreografía, pero le ponen la música y se empieza a mover todo, y la gente nueva que ve dice, acá hay algo que lo está conectando porque no se están chocando. Ese algo es una información mayor que ordena eso. Entonces, la resonancia también tiene que ver con eso. En general, estamos en resonancia con diferentes campos, ahora voy a introducir la palabra campo, que en la medida que nosotros nos demos permiso para sintonizarnos, esos campos nos guían. Por ejemplo, hay un biólogo que se llama Rupert Sheldrake, que descubrió en los años 80. Me tengo que marchar. Sí, bueno. Gracias por venir. Gracias por venir. Gracias por venir. Parque se no me lo llevo yo. No, pero tengo que esperar para Los hacer. gatos no tienen. Eso, ahí va. Exactamente. Adiós. Gracias. Entonces hubo un Rupert Sheldrake que descubrió que cada especie, por ejemplo los monos, los pájaros, los seres humanos, aprendemos más rápido si hay alguien de la especie que ya hizo esa tarea. Por ejemplo, hicieron un experimento ¿vieron esos dibujos que no se encuentran figuras, están como figuras escondidas? Y que entonces, si dieron ese dibujo a un grupo de personas, y al principio, en un grupo de 100 personas, a lo mejor encontraban 5 figuras.
Después que ese grupo hizo ese experimento, volvieron a hacer el experimento con otras 100 personas. Encontraban 7, 8. Volvieron a hacer el experimento con otro grupo de 100 personas y encontraban 20. Ninguno de los grupos tenía conexión con el otro, pero éramos todos seres humanos que estábamos expuestos frente al mismo desafío. Entonces, eso empezó a ser hay muchos de estos experimentos que se resumieron en lo que se dice hoy la teoría del mono 100. Porque hubieron unos monos en una isla que comían patatas sin lavarlas. Y en un momento se ve que fue un chimpancé femenino, las mujeres son siempre más inteligentes, que aprendió a lavarlo. Y en poco tiempo las islas aledañas con los mismos monos de la misma raza, sin que hubiera comunicación entre ellos, empezaron todas a lavarla. Entonces eso que demostró, entre comillas pongo porque dependiendo la exigencia hay unos que dicen que todavía no lo demuestra, pero en realidad está bastante probado, que hay como un campo que cada especie está informando ese campo, como si fuera un internet, una nube, pero que no nos pertenece a cada ser humano, sino que pertenece a toda la raza. Que las experiencias de uno como se acumularan acá. Entonces, mientras más personas tienen una experiencia, más fácil es que las próximas nuevas personas aprendan. Y eso, el concepto que creó este biólogo, que se llama los campos morfogenéticos, se llama la resonancia mórfica. O sea que por resonancia tenemos información que nos guía en nuestro actuar. Entonces, básicamente quería dejarlo acá nomás, como haber pasado hoy por un par de ejemplos de resonancia y que quede, valga la redundancia, resonando en ustedes el tema. Me venía como un ejemplo, ha sido como una vivencia, que es como decir, con lo que estás diciendo, entonces, si uno, digamos, se queda en su casa ahora viendo un noticiero, ¿no? Que sí, todo lo que hacen es provocar miedo. Sí. Sí. Entonces uno, ¿qué le empieza a entrar? La preocupación. Eso sería un tipo de resonancia. No está demostrado físicamente, porque no está terminado de explorar, pero en general se entiende que como las emociones movilizan nuestra energía física y por ende al mover nuestras sustancias químicas también mueven nuestro campo electromagnético, que otras personas dicen el aura, o sea, las emociones movilizan y sí está demostrado que emociones de grupos masivos generan como una histeria masiva. Me venía como el ejemplo que ponías del escenario. Si le ponías una música, una alarma, una cosa así, lo que provocaba... Se ve mucho en los campos de fútbol. Se ve mucho en los campos de fútbol. Okay. En los campos de fútbol y en los recitales masivos, cuando algo empieza a expandirse, es como que toda la masa... Empieza a generar como una fuerza atractora. Sí, y como toda la masa fuera tomada por esa resonancia. Y lo mismo en sentido positivo. Hay en sentido negativo, mejor dicho, no vamos a hablar como de negativo. Eso. Destructivo y en sentido constructivo. Caótico y de orden. Como por ende, se han hecho muchas manifestaciones, en casos de problemas políticos, con personas que entendieron que en lugar de manifestar en contra de, era más útil sentarse en silencio con una vela. En Madrid pasó, y eso de alguna manera generó algún cambio. Hay muchos grupos de yoga que se juntan a hacer cantos del Om chanting, o círculos de Om, o sea que cada vez la humanidad está dándose cuenta que puede resonar para un lado, destructivo, o para otro lado. Entonces, eso también quiere decir que somos muy manipulables, ¿no? También. Y también quiere decir que podemos elegir. Sí, las dos cosas. Porque cuando uno elige en venir, por ejemplo, acá, y estar, mirar el cielo y venir con unas amigas y ponerme a hacer otra cosa, Bien. ya mi resonancia cambia. Ya, claro. Sí. Entonces empiezo a generar otra cosa diferente. Entonces me ha quedado eso como que ahí es donde está también una posibilidad diferente, ¿no? Por eso, y está bueno esto de ser consciente que nos pueden manipular. Pero en lugar de darle con mucha energía a pensar cómo me defiendo, es más útil cómo creo en mí mismo, la semilla de aquello que yo quiero. Es como decir, estoy comiendo demasiado carne, en lugar de a cada rato decir no como carne, que lo único que hago es que mi mente diga carne, digo, voy a no comer, solo eso, sino que voy a comer negativo también. Voy a comer esta verdura, voy a hacerla más rica, voy a empezar a elegir otras
voy a ir al mercado. O sea, es como elegir, poner la semilla en aquello que por intuición nos resuena para vivir más tranquilo. Sí, yo no me, a mí no me manipula, no. Ni la tele ni nada. No se la duda. Así que bueno, chicas, les agradezco muchísimo su presencia. Muchas gracias. Xavier, Gracias a- muchas gracias por tu a ti. presencia, que me ha permitido, por resonancia, poder sacar algunos conocimientos que si no me quedan por ahí dando vuelta y me hace mucho sentido poder compartirlos, ¿no? Para que se Pues expandan. muchísimas gracias. Mira, otra cosa, antes he visto la película de Transforme. Eso es mucha ciencia ficción, ¿no? Sí. La materia se puede transformar ella sola. Sí, la materia se puede transformar. Ella sola, ¿en qué aspecto? Hoy la ciencia unificada que habla de la resonancia ha descubierto que todo lo que existe, sea lo que mal llamado vivo o inerte, tiene la misma dinámica. ¿Y qué es la dinámica? Es una dinámica que está en contacto con el mundo externo. Entonces puede haber ciertas condiciones que algo que a nosotros nos parezca inerte, si esté en resonancia. Por ejemplo, puede suceder el caso, una luna de un planeta del sistema solar, ¿no? Que no esté habitado, que tenga un material que, por la forma que esa luna gira alrededor de su planeta, en algún momento ese material entra en resonancia y genera una reacción química que lo haga cambiar. Y se me acaba de venir el ejemplo que tenemos mucho de las mujeres, digamos que no, porque nosotros tenemos más experimento con eso a nivel bien físico. Cuando uno tiene un par de kilos, ¿qué es lo que hace? Aumenta la actividad, hace circular en esto de generar el movimiento hasta que transforma químicamente, levanta temperatura, por eso no hace ejercicio, se va a hacer más ejercicio y rítmico e incrementa hasta que levanto mi temperatura, ¿no? Y eso hace que algo modifique y después eso hace que uno pierda masa, uno pierda peso. Y sirve más que yo haga movimiento constante y prolongado A que como menos. a que haga Eso está clarísimo. un spinning de 10 minutos. ¿Se entiende? Entonces, justamente, el ir como buscando ese, hay una clara, soy profesor de educación física, por eso digo, me vino el ejemplo bien práctico, digo que justamente ahí es donde uno la materia la vuelve a transformar en química para disolverla y desarmarla. Y si dejo gracias. Que como la hizo al revés, ingirió de más, por lo cual tomé más masa, lo modificó en químico y se almacenó, modificando también la masa. Lo material no. O sea, eso me gusta mucho tu pregunta, gracias a lo que Evangelina agregó, es esto, que nos empecemos a vivir con menos estaticidad, somos mucho más dinámicos de lo que pensamos, mucho más dinámicos de lo que pensamos, mucho más dinámico. Todo lo que estamos ingiriendo de materia se está transformando en química. La química se está transformando en impulsos eléctricos. Los impulsos eléctricos se están transformando en impulsos magnéticos. Los campos magnéticos nuestros entran en relación con el del otro, entran en relación con el de la Tierra. Hay tormentas solares, a lo mejor uno se siente afectado de una forma, otros de otra forma. Hay luna llena, uno no puede dormir. Estamos mucho más en dinamismo que no. Entonces, en lugar de asustarse, es como aprender cómo bailar, es cómo ir con la corriente, cómo aprender a bailar. Y si me permiten una frase como para cerrar un poquito esotérica, cómo bailar al son de la música del cosmos. Ese sería. Y el cosmos cada uno lo entiende como lo necesite. El cosmos puede ser llevarme mejor conmigo misma si vivo sola, llevarme mejor con mi marido si vivo con mi marido, o llevarme mejor con el entorno, aprendiendo a bailar. Y a veces es tan sencillo como nos sentimos abrumados y que hacemos así y que siga eso sonando. Así que bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Se ha hecho corto, ¿eh? Súper corto. Súper corto. Bueno, vengo guapísimas, que les vaya muy bien. Igualmente para Vamos a ver vosotros. también. Gracias. Bueno, nos vemos Nos vemos el jueves, ¿no? Nos vemos el jueves. Venga. Esto Es Monse. Aquí, Monse, que lo pierdes todo. Si nos siguen, ahí probaron un virujillo. Ah, sí, un virujillo. no, porque tienen que comprar un teléfono. Venga, chao, Están chao. arrancando el año.
Sí, ha dicho que Pero si cambia, lo sigues digamos. en el que estar, sí lo vas a poder mirar. Esto bonito, ¿eh? ¿Sí? Y si no lo escribes, te lo Ya pagas te lo paso, sin problema. a ver, ¿cómo? Yo te tomo el teléfono. Voy al lavabo y vuelvo. Mi teléfono Perdón. es el 327-432. Que me gustaría que lo hubiera mi chaval que está en Barcelona. 327. ¿Qué hace tu chaval? Está estudiando, es jovencito, tiene 17. ¿Pero qué le interesa? ¿Qué está estudiando? No, de momento está ¿Terminando? Ah, está terminando. Está terminando, el año que viene Bien. empieza. Y Pero esto le puede interesar. 376 327 327 432. ¿Está? Javier. Sí, sí. Ahí te lo. Ahora, uy, puse la más perdón. Entonces, tengo que ver acá, así lo pongo a. ¿Qué me vas a pasar por WhatsApp? Te voy a pasar un enlace para que se lo pueda pasar a tu hijo. Correcto, vale. Entonces, ¿y es con J de tú? Sí, ¿De Javier o Xavier? No, castellano es Javier. Sí, bien. Javier Nebot. Bien. N-E-B-O-T. Sí, y le voy perdón. Con Berta. Sí. Con Berta. Y voy a poner acá Speaker Corner, si me acuerdo de Speak. Uy, mal que escrito acá. Speakers. Corner. Sí. Cuando ahora se termine de procesar, te mando el enlace y si no fuera por Instagram, lo hemos grabado también allá, que también te lo puedo mandar. ¿Sí? Pero, Perfecto. y mira, ¿sabes qué? Te voy a escribir para que tengas que encontrar, porque siempre es lindo, para que después yo también me acuerde. A ver acá. Está en WhatsApp. Me encantó. Te pongo así para que yo después tú tengas mi WhatsApp. Perfecto. Ahí está. Entonces ahí yo me voy a acordar de enviarte el mensaje. Pues muchas gracias. Muchas gracias, Muy porque interesante, ¿eh? me da mucha alegría verte porque me has venido acompañando, entonces cada vez me da más motivación para seguir viniendo. Entonces te agradezco mucho. Pues muchas gracias por todo. Que vaya bien. Gracias. ¿En este año no volverás a hacer alguna conferencia aquí? ¿Sí? Sí, ¿cuándo? Ahora en octubre de nuevo y en noviembre de nuevo. Vale, porque Sí, la Miriam me envía toda la programación. totalmente.